Buenos días, chicos. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con sus compañeros? ¿Se quedaron dormidos? Bueno, en el transcurso de clase probablemente estén ingresando. ¿Ya? Bienvenidos a su segunda semana del curso de biología. Vamos a empezar la clase de una vez. Por favor, me confirman que ven las diapositivas. ¿Sí? A ver, ¿nadie me confirma o no me escuchan? ¿No me escucha? ¿Escucha? Sí se le escucha, profesores, sí se ven las diapositivas. ¿Me escucha? A ver si alguien me confirma. Si no, empiezo. Ok, muchísimas gracias. Bien. Esta semana, la segunda semana, nos toca hablar sobre los tejidos. Es uno de los temas. El otro tema que tenemos que hablar es nutrición. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando de los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Definamos primero eso. Los tejidos es el conjunto de células que van a formar una estructura bien definida, ¿no? Para cumplir unas determinadas funciones. Pero no solamente es este conjunto de células, aquí se incluye también la matriz extracelular que determina la propiedad del tejido y el comportamiento que las células van a tener, ¿ok? Entonces, dentro de los tejidos vamos a ver nosotros a los tejidos vegetales y los tejidos animales, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los tejidos vegetales, aquellos que encontramos en las plantas. Tenemos acá los tejidos meristemáticos, también llamados embrionarios, y los tejidos adultos, que si ustedes observan en su separata, la separata que les han mandado, estos tejidos adultos ya van a estar clasificados también por otro tipo de, vamos a ver aquí otros tipos de tejidos, ¿correcto? Bien, los tejidos meristemáticos, los primeros tejidos de los que vamos a hablar. Estos tejidos se caracterizan porque están formados por células pequeñas que tienen constante división. Estas células se están dividiendo constantemente, por eso tienen la capacidad de autoperpetuarse, ¿no? Y también producen células somáticas, células del cuerpo de la planta. ¿Por qué? Porque estos tejidos van a originar al resto de tejidos, a los tejidos adultos, ¿ok? Y el proceso de división de la planta es ordenado, no lo hace al azar. La división celular en la planta es ordenada, ¿correcto? Los tejidos meristemáticos se van a clasificar dependiendo de su posición. Ay, a ver, déjeme ver un ratito. Mm, consulta, la diapositiva que están viendo, ¿aparecen imágenes? Sí, aparecen las imágenes. Aquí yo no veo en mi diapositiva imágenes. Bueno, entonces la primera imagen que ustedes están viendo corresponde al tejido meristemático apical o primario, ¿correcto? El tejido meristemático apical o primario es responsable del crecimiento en longitud de la planta, es decir, le va a dar el largo, el tallo, perdón, la talla a la planta. Y este tejido meristemático va a estar presente en todas las plantas, en absolutamente todas las plantas, ¿ya? Eh, y va a estar también presente en todo el resto de vida de la planta. Lo vamos a encontrar, como su nombre lo indica, en el ápice de los tallos, en el ápice de la raíz y en las yemas laterales de la planta. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan la primera imagen, la que está a su izquierda, este es un tejido meristemático de raíz. Y ustedes lo ven ahí. Este tejido meristemático radical está protegido por un tejido no diferenciado que forma la caliptra, también llamada cofia o casquete. ¿Ok? Ese es el primer tejido meristemático. El siguiente tejido meristemático es el tejido meristemático lateral o secundario. Su nombre lo indica. Se encuentra en la zona lateral de la planta, del tallo, de las ramas, de la raíz, y es responsable del crecimiento en grosor, en diámetro de la planta. ¿Ok? Bien.
En este caso, si nosotros examinamos bien esta imagen del tejido meristemático secundario, vamos a observar en esta zona que presenta el cambio suberoso, también llamado gelógeno, perdón, y el cambium vascular, ¿ok? ¿Y esto es por qué? Porque el tejido meristemático, como les dije, da origen a otros tejidos. En este caso, el tejido meristemático lateral o secundario origina a los tejidos vasculares o conductores y a un tejido de protección que es la peridermis, ¿ok? Bien, entonces ese es el tejido meristemático. Los otros tejidos vendrían a ser los tejidos adultos. Vamos a empezar por los tejidos de protección. ¿Okay? Aquí tenemos el primer tejido de protección, que es la epidermis. La epidermis se caracteriza porque presenta células aplanadas, células planas, ¿ya? Que está cubierta por una capa de lípidos llamada cutina. Acuérdense que estos son del tipo cera, ¿no? Y le van a dar impermeabilidad a la planta, ¿ya? Entonces, ahí tiene. Ahora, los tejidos que forman el tejido epidérmico son tejidos que no presentan clorofila, no presentan cloroplastos. Sin embargo, entre estas células hay unas estructuras llamadas estomas que ustedes ven en esta imagen. ¿Pueden ver los estomas? Se encuentran en esta zona. ¿Sí? A ver, chicos. ¿Se ve la imagen? Sí, profesora, sí. No les escucho. ¿Se puede ver? Sí, profesora. Ah, Sí, ya, profesora. perfecto. Lo que pasa, y yo les quiero que me ayuden en esto, lo que pasa es que mis diapositivas no sé por qué no aparecen, por eso yo estoy hablándoles aquí como que en medio blanco, pero sé que están ahí las imágenes, ¿no? A ver, en esta imagen, este es el estoma. Miren ustedes cómo está formado el estoma. Presenta dos células en forma de payar, en forma de frijol. Esas células son llamadas células guarda o oclusiva. También les dicen células guarda u oclusiva. Y en el interior de estas células o entre estas células hay un espacio, una abertura. Ese es el ostiolo. Entonces, este estoma es una estructura indispensable en este tejido porque a través del ostiolo se va a realizar el intercambio gaseoso entre la planta y el medio ambiente y va a ocurrir el proceso de evapotranspiración en las plantas. ¿Ok? Entonces, este se va a encontrar entre los tejidos epidérmicos. ¿Ya? ¿Dónde encontramos tejido epidérmico? En todas las plantas. En todas las plantas. Bien. Luego tenemos el tejido de protección, que vendría a ser la peridermis, ¿no? La peridermis es un tejido que va a reemplazar a la epidermis en los tallos leñosos y semileñosos de las plantas. ¿Ok? Y si regresamos a la imagen del tejido meristemático lateral, vamos a observar la peridermis. Vargas, a ver, ¿qué no se ve? Dicen, no se ve, me han puesto ahí. ¿Qué es lo que no se ve, jóvenes? Profesora, yo lo puedo visualizar normal. A ver, bueno, ¿te puedes levantar un poquito de volumen porque no te escuché? Ay. ¿No puedes visualizar qué? No, yo digo que normal lo puedo ver. Creo Ah, sí puedes ver. que... Sí, yo Ah, ya. normal lo puedo ver. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces, están viendo lo que yo estoy señalando con el puntero, el tejido meristemático secundario, ¿sí? Bien. Miren el detalle del tejido. Está el felógeno, ¿no? Está el felógeno, que es el cambium vascular. Y a partir del cambium vascular se va a formar hacia la parte externa del tejido el suber o corcho. Y hacia la parte interna del felógeno se forman las células parenquimáticas. Entonces, la peridermis está formada por el tejido o el conjunto suber cambium parenquima, ¿ya? Y va a reemplazar a la epidermis. Es decir, cuando un tallo es joven,
presenta epidermis, pero a medida que se va haciendo adulto, ustedes han visto de repente incluso cambia de color, el verde se va volviendo marrón, ¿no? Porque se está haciendo leñoso o semileñoso. Y en ese momento la peridermis va creciendo y va desplazando a la epidermis. Y otra característica acá es que nosotros hemos dicho que la epidermis tiene estomas con estos agujeros que son los ostiolos. Pero cuando la epidermis es reemplazada por la peridermis, estos estomas desaparecen y solamente quedan estos pequeños agujeritos, estos pequeños ostiolos, a los que se les llama lenticelas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Está claro todo. La siguiente diapositiva vamos a ver el otro tipo de tejido meristemático que vendría a ser el tejido fundamental o parenquimático. Este tejido es el tejido más abundante que tiene el tejido, los tejidos vegetales. Aquí que vamos a ver 4 tipos de tejido fundamental o parénquima. Primero, el tejido clorofiliano, el parénquima clorofiliano. Su nombre lo está indicando. Presenta abundante clorofila. ¿Ya? Abundante clorofila. Entonces, este tejido, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el mesófilo de las hojas, en los tallos jóvenes. ¿Ok? A ver, chicos, una cosa. Algunos sí pueden ver la diapositiva completa. ¿Eso es correcto? Porque estoy viendo que parece que no todos están viendo. A ver, ¿quién no? Por favor, vamos a detener un ratito la clase. La diapositiva, algunos la ven completa, otros no la están viendo completa. ¿Estoy entendiendo mal o es correcto? Sí, a veces solo yo veo imágenes, profesora, A ver, y por favor, a veces habla solo despacito letras. porque no te entendí. A ver, ¿qué me dices? Y en la Japura, primera ¿no? diapositiva, sí, solo veía un par de imágenes de superiores, pero ya después el resto no veía nada. ¿No ves Todo estaba nada en o blanco. ahorita ya estás viendo? Ahorita solo veo 2 imágenes. Una de una Solo 2 planta. imágenes. Ajá, sí. Los demás, a ver, no sé cómo podríamos hacer esto, porque, a ver, ¿por qué estás viendo tú solo 2 imágenes y el resto está viendo todo? Solamente Japura tiene el problema de ver solo 2 imágenes, ¿no? A ver, por favor, Japura, ¿puedes comunicarte de repente por el WhatsApp con el tutor? A ver, ¿cuál es el problema? Porque ves solo 2 imágenes. Todos están viéndolo todo completo. ¿Sí? Por favor. Ya, mientras solucionas tu problema, Japura, por favor, vamos a continuar con la clase. Comunícate con el tutor a ver si puedes por el chat interno y pregúntale por qué estás viendo solo 2 imágenes, ¿sí? Ya. A ver, continuamos entonces, ¿no? Entonces, les decía que el tejido parenquimático clorofiliano vamos a encontrarlo en los tallos jóvenes y en el mesófilo de las hojas. ¿Cuál es el mesófilo de las hojas? Es la parte media de las hojas, ¿no? Ustedes ven las hojas planitas, pero si nosotros hacemos un corte transversal a la hoja, vamos a ver la parte media, ¿ya? Que está relleno de este tipo de parénquima. Entonces, el parénquima clorofiliano se caracteriza porque sus células son de paredes delgadas y presentan abundantes cloroplastos, por tanto, su función es la fotosíntesis, ¿ya? Es la fotosíntesis. Entonces, ahí tenemos el parénquima clorofiliano. ¿Ok? Bien. Luego tenemos acá el parénquima de reserva. A ver, ¿sí? El parénquima de reserva. A ver si estoy señalando bien o mal. Perdón. ¿No? El parénquima de reserva, jóvenes, su nombre lo indica, es para almacenar sustancias, ¿no? Entonces, este tipo de tejido va a tener más bien abundantes vacuolas, abundantes plastidios como los leucoplastos, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar el parénquima de reserva? Lo encontramos en las raíces engrosadas, como la zanahoria, como la beterraga, la yuca, y también los tallos subterráneos, como los bulbos o la
los bulbos como la cebolla, por ejemplo. ¿Ok? Y también lo encontramos en las papas, por ejemplo, en la ocra, ¿no? Y también lo vamos a encontrar en la pulpa de los frutos. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Ok? Luego tenemos el parénquima acuífero. El parénquima acuífero lo tienen. Acá está. El parénquima acuífero es este, ¿no? Va a encontrarse en plantas que les dicen xerófitas, plantas que viven en zonas áridas, en zonas secas, ¿no? Las llamadas plantas suculentas que le dicen. Sus células son grandes también, de paredes delgadas, pero lo más característico es que presentan grandes vacuolas, ¿no? Abundantes vacuolas donde van a almacenar el agua. ¿Ya? Entonces, esta agua de reserva le permite subsistir a estas condiciones áridas. Luego tenemos el parénquima aerífero, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en este tejido estos espacios donde se puede almacenar el aire, ¿no? Este tipo de parénquima lo vamos a encontrar en plantas que viven en zonas pantanosas, en zonas de suelos inundables, en suelos anegados, en las zonas de la selva, por ejemplo, ¿no? Y le va a permitir a la planta, pues, mantener a flote los órganos de la planta y también oxigenar estos órganos. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente tejido vendría a ser el tejido de sostén, ¿no? Este tejido le va a dar soporte a las células, ¿no? Entre el tejido de sostén tenemos al tejido colénquima, al esclerénquima. ¿Ya? El colénquima. El colénquima, que ustedes que ven acá, se caracteriza por qué. Miren la imagen, tienen las paredes engrosadas, abundante engrosamiento de celulosa. ¿Ya? Tiene abundante engrosamiento de celulosa. Por lo tanto, sus células son células vivas, con protoplasma o con citoplasma, si quieren llamarlo así, y le va a dar soporte a las plantas. El esclerénquima, en cambio, son células que presentan engrosamiento de pared con lignina. Son paredes lignificadas en extremo gruesas. Por tanto, sus células son células muertas, sin protoplasma. ¿Okay? Y le van a dar resistencia a la planta, resistencia a la tracción, ¿no? Entonces, cuando ustedes de repente eran niños y estaban en el parque y jalaban la rama de un árbol para columpiarse, la rama no se rompía fácilmente, ¿no? Porque es el esclerénquima que le da esa resistencia a la tracción, ¿ya? Y le brinda también sostén, soporte a la planta. ¿Ok? Los siguientes tejidos vendrían a ser los tejidos conductores. Dentro de los tejidos conductores tenemos al xilema y al floema, ¿correcto? Entonces, ambos, su nombre lo indica, van a conducir la savia bruta o savia elaborada de la planta, ¿no? En este caso van a estar originados por el cambium vascular, ¿ya? Hablemos primero del xilema. En el caso del xilema se encarga de transportar la savia bruta, es decir, transporta el agua y las sales minerales, y está formada por células muertas, células lignificadas, ¿ok? Entonces, ahí ustedes pueden observar en esta imagen, ahí podemos ver al xilema, ¿no? Este está formado por las tráqueas y las traqueides, ¿ya? Luego están el floema. El floema está constituido por los tubos cribosos, que ustedes pueden ver acá. Los tubos cribosos, llamados también vasos liberianos, son células vivas, pero sin núcleo. Entonces, si ustedes observan la imagen, al costado del tubo criboso hay células nucleadas, que son las llamadas células acompañantes, y que le van a permitir al tubo criboso pues, realizar sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden ver el corte de estos tejidos, ¿ya? El xilema va a crecer hacia la parte interna del tallo, es decir, es medular, mientras que el floema es más que todo hacia la corteza del tallo, ¿ok? Entonces, ahí lo tienen, esos son los tejidos conductores, ¿ya? Por último, tenemos los tejidos secretores, en los tejidos vegetales. Dentro de los tejidos secretores, nosotros vamos a ver acá el nectario.
Acuérdense que las plantas no tienen tejido excretor, es decir, no van a expulsar sustancias. Sin embargo, sí secretan sustancias que son importantes para sus procesos, ¿no? Entonces tenemos acá el nectario. Los nectarios son estructuras donde la planta secreta el néctar, y el néctar es esta sustancia dulce, sustancia azucarada, que le va a permitir a la planta atraer a los animales, como por ejemplo los insectos o las aves. ¿Para qué? Para usarlos de polinizadores. Mientras que los insectos y las aves se alimentan del néctar que se encuentra en el nectario, pues en el movimiento de alimentación hacen que el polen de la planta se quede pegado a sus plumas, a sus pelos o a sus cerdas, y de esa forma sirven de polinizadores a la planta. ¿Ya? El néctar está conformado ¿de qué? De sucrosa, que es la sacarosa, de glucosa, de melobiosa, maltosa, ¿no? Varios azúcares. Entonces es atractivo para los animales. Luego tenemos los pelos glandulares. En el caso de los pelos glandulares, este tipo de tejido secretor va a crecer sobre el tejido epitelial, perdón, el tejido epidérmico, ¿no? Sobre el tejido epidérmico. Ojo, no forma parte del tejido epidérmico, es decir, no es tejido epidérmico, pero sí crece sobre él, ¿ya? Es tejido secretor. Tenemos acá a los pelos o tricomas, ¿no? Algunos de ellos presentan estas pequeñas ampolletas. Este tipo de tejido se encarga de secretar aceites esenciales, como por ejemplo la ortiga, que es la imagen que ustedes ven al costado, ¿no? La ortiga es una planta que, si ustedes la conocen, tiene este tipo de pelitos tanto en las hojas como en los tallos. Y si ustedes la tocan, lo que hacen es reventar estos pelitos, rompen estos pelitos, y en la secreción aceitosa sale hacia el exterior y es una sustancia irritante, ¿no? Entonces, por eso es que urticante, ¿no? Nos produce este escozor, esta irritación en la piel, ¿ya? Entonces, es una forma de defensa que tienen las plantas, ¿ok? Luego tenemos las cavidades secretoras. Ustedes observan acá, este tejido. Estas cavidades secretoras, acá están constituidas por las llamadas cavidades lisígenas. Y es aquí donde van a secretarse los aceites esenciales también de la planta. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a encontrar? En plantas cítricas. Entonces, los cítricos como el limón, la naranja, tienen el olor característico, ¿no? Entonces, estos son los aceites esenciales. Luego tenemos acá, por último, los tubos laticíferos. En el caso de los tubos laticíferos, estos van a ser conductos en los que las plantas van a secretar estas sustancias lechosas, tipo látex, ¿no? Que son pegajosas. Y también le va a servir de protección a la planta, ¿ya? Entonces, este látex, cuando el hombre lo descubre, pues lo usa en la industria para elaborar ¿qué? El caucho, para elaborar las llantas, para elaborar la goma, para elaborar el borrador, ¿no? Entonces, estos son los tubos laticíferos, ¿ya? Y todos estos vendrían a ser los tejidos vegetales. Pasamos luego a velar, a ver si no tienen ninguna pregunta, de los tejidos animales. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno. Bien, continuamos entonces rápidamente. Dentro de los tejidos animales tenemos al tejido, bueno, los tejidos animales son 4 tipos, que es lo que vamos a ver, empezando por ahí. El tejido epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. ¿Correcto? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza porque sus células son avasculares, no presentan vasos sanguíneos. Por lo tanto, están sentadas sobre una membrana llamada lámina basal o membrana basal. ¿Okay? Y estas no presentan sustancia intersticial porque son células muy juntas, muy pegadas. El tejido epitelial se clasifica en 2 tipos. El tejido epitelial de revestimiento, que es lo que ustedes ven acá, y el tejido epitelial glandular, que ustedes ven acá. El tejido epitelial de revestimiento, vamos a encontrar que está clasificado de acuerdo al número de capas de células que presenta. Aquí tenemos el monoestratificado, es decir, este tejido está conformado por una sola capa de células. El pseudoestratificado, formado por una capa de células, cuyas células presentan núcleos de diferentes alturas y pareciera que fueran varias capas de células. Luego está el estratificado, que presenta varias capas de células. Y finalmente el transicional, el que cambia de forma. ¿Ok? El tejido epitelial es monoestratificado o simple.
que es este de acá. Se va a clasificar de acuerdo a la forma de las células en simple plano. Miren ustedes la imagen. Las células son todas planas, ¿no? Todas las células que forman la capa del tejido son planas. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la cara interna de la cápsula de Bowman, ¿no? Que forma parte del nefrón. Lo vamos a encontrar en la cara interna de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Luego tenemos el tejido epitelial simple cúbico, que lo vamos a encontrar en los túbulos contorneados del riñón, en el túbulo colector y en el asa de Henle del riñón. También vamos a encontrarlo formando los hepatocitos y los folículos de la glándula tiroides. Luego tenemos el simple cilíndrico. Todas sus células son alargadas, son cilíndricas. ¿Dónde lo encontramos? En el útero, lo encontramos en el intestino, lo encontramos en la vesícula biliar, en la cavidad nasal. ¿Ok? El pseudoestratificado, como bien les dije, todas sus células se sientan en la membrana basal, es de un solo estrato, pero al tener sus núcleos a diferentes alturas, da la apariencia de varios estratos. El pseudoestratificado lo vamos a encontrar en la tráquea. ¿Ya? Perdón, en la tráquea, ahí lo vamos a encontrar. Luego el estratificado, varias capas de células. Dentro del estratificado también vamos a tener el estratificado plano o escamoso. Este va a ser a su vez de dos tipos. El plano queratinizado, que presenta una capa de queratina, que lo vamos a encontrar en la piel, en los labios, y el no queratinizado, que lo vamos a encontrar en el cuello del útero, en la vagina, en el esófago y en los carrillos, que es la cara interna de las mejillas. En el estratificado también vamos a ver, aquí no hay las imágenes, pero también está el estratificado cúbico, es decir, todos los estratos están formados por células cúbicas. ¿Dónde lo encontramos? En los conductos de las glándulas mamarias y sudoríparas. Y el estratificado cilíndrico lo vamos a encontrar también en las glándulas salivales y en general, ¿no es cierto? Luego está el transicional o polimorfo, también le dicen. Este cambia de forma, es exclusivo de la vejiga. Entonces, cuando la vejiga está vacía, las células son cúbicas, poliédricas, ¿no? Entonces la vejiga está relajada. Pero cuando la vejiga está llena, está distendida, estas cambian de forma a células planas. ¿Ya? Esos son los tejidos epiteliales. El tejido epitelial de revestimiento está conformado por dos tipos de tejido. El unicelular, que está formado por una célula, aquí no se encuentra en la imagen, pero está constituido por las células caliciformes, que son las que forman el moco en el intestino para protegerlo. Luego están los multicelulares, que está formado por varias células. Estas son las glándulas. ¿Okay? Aquí en el multicelular vamos a encontrar las glándulas exocrinas, endocrinas y glándulas mixtas. Las glándulas exocrinas, miren la imagen, se caracterizan porque presentan un conducto excretor. Eso es característico de ellas. Entonces, las glándulas exocrinas van a verter su contenido al conducto y el conducto excretor saca la secreción hacia una superficie. Aquí a quienes tenemos a las glándulas sudoríparas, salivales, lacrimales, sebáceas, mamarias. Luego tenemos las endocrinas. Estas no presentan conducto excretor y sus hormonas, que es lo que secretan, van a ser vertidas directamente al torrente sanguíneo. ¿Quiénes? Aquí tenemos, por ejemplo, la glándula tiroides, la adenohipófisis, la suprarrenal, la paratiroides, etc. Y luego las glándulas mixtas, llamadas así porque presentan dos porciones, una porción exocrina y una porción endocrina. La porción exocrina es parte de la glándula que presenta el conducto excretor. Aquí tenemos un ejemplo que vendría a ser el páncreas. Vemos el corte transversal del páncreas, ahí nos van a mostrar las glándulas exocrinas, que todas ellas se conectan con un conducto excretor que vendría a ser el conducto de Wilson. Estas glándulas lo que van a hacer es secretar enzimas pancreáticas y van a verter las enzimas pancreáticas al conducto excretor, el cual va a conducir esas enzimas hacia el duodeno en el intestino delgado para participar en el proceso de digestión. Luego, la parte endocrina del páncreas está formada por células alfa, células beta, las cuales van a secretar hormonas, ¿no? Como por ejemplo la insulina, el glucagón, y que van a participar en el proceso metabólico de la glucosa en sangre, ¿no? Y regulan los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, esos son el tejido epitelial. Luego tenemos el tejido conectivo conjuntivo. En este caso, el tejido conectivo conjuntivo es el más abundante dentro de los tejidos animales
y presenta abundante sustancia intersticial, es decir, está formado por diversas diversas fibras. Fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. ¿Ok? Entonces, dentro del tejido conjuntivo, nosotros vamos a ver el tejido conjuntivo propiamente dicho, el embrionario y el especializado. Entonces, estamos empezando por el tejido conjuntivo embrionario, ¿ya? Entonces, aquí dos tipos de tejido conjuntivo embrionario, ¿ya? Tenemos el mesenquimatoso o mesénquima, que es el que ustedes pueden observar a este lado, y está conformado por una sustancia amorfa tipo gel, conformado de fibras reticulares diseminadas, como pueden ver en la imagen, y está constituyendo al embrión, ya está formando el embrión. Luego tenemos al al tejido conectivo mucoso. En este caso, miren la imagen, está conformado también por una sustancia amorfa, la cual recibe el nombre de jalea o gelatina de Wharton y está constituyendo el cordón umbilical en el embrión. ¿Ok? Luego, el otro tejido conectivo que vamos a ver es el tejido propiamente dicho, ¿ya? Que se encuentra acá. Dentro del tejido propiamente dicho tenemos a este lado el tejido conectivo laxo. Su nombre lo está indicando. El tejido conectivo laxo presenta escasas fibras colágenas y pocas células, ¿ya? Eso es lo característico, por eso es laxo. Lo encontramos en la dermis superficial. Luego tenemos el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso tiene abundantes fibras colágenas y células. Este tejido conectivo se va a clasificar en dos. El denso irregular, miren cómo están desordenadas las fibras, por eso es irregular. Lo vamos a encontrar en la dermis profunda, y el denso regular, ordenadas las fibras, que lo vamos a encontrar en la dermis superficial. ¿Ok? Luego vamos a encontrar dentro del tejido propiamente dicho al elástico. El tejido conectivo elástico, lamentablemente no hay imágenes, ¿no? El elástico tiene abundantes fibras elásticas y lo vamos a encontrar en las grandes arterias. Y también está el tejido conectivo reticular, que está formado por fibras reticulares que lo vamos a encontrar en los órganos hematopoyéticos, es decir, los órganos que forman los elementos de la sangre, que vendría a ser el vaso y la médula ósea. El otro tejido conectivo es el especializado. Y dentro del tejido conectivo especializado vamos a encontrar al tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. ¿Ya? Vamos a empezar por el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido de reserva que está formado por unas células llamadas adipocitos. Este es de dos tipos, el tejido adiposo blanco o unilocular. Miren la imagen de la célula, se llama así porque la célula, el adipocito, forma o almacena la grasa en una sola gota. ¿Dónde lo encontramos el blanco o unilocular? En los hombres va a encontrarse en el cuello, hombros, glúteos y caderas. En las mujeres, en los glúteos, caderas y manos. El tejido pardo o multilocular. Este va a almacenar, miren la imagen, la grasa en varias gotas. Es un tejido que está unido o pegado al tejido conectivo vascular. Por eso se ve ese color pardo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? En los recién nacidos, en el cuello y la escápula. Este tejido se relaciona con acciones que generan calor corporal, ¿ya? Luego tenemos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso da rigidez y resistencia a la estructura. Está conformado por diferentes tipos de células. Primero los condrocitos, que se van a encontrar en la periferia del, en los condroblastos, ya me estoy confundiendo yo. Los condroblastos, que se encuentran en la periferia del cartílago, son las células que van a elaborar el cartílago, son las células que van a producir la sustancia fundamental del cartílago. Cuando los condroblastos maduran, se transforman en condrocitos, que son las células maduras, que son los que ya constituyen el cartílago propiamente dicho. Estos condrocitos van a ubicarse en unos espacios o lagunas llamados condroplastos, con P, no confundir con condroblastos. Condroplastos o condrocel, ¿ya? Dentro del tejido cartilaginoso vamos a ver tres tipos: el hialino, el elástico y el fibroso. El tejido cartilaginoso hialino es el que se encuentra constituyendo el esqueleto del feto.
va a encontrarse en un adulto en el cartílago nasal, la laringe, la tráquea y los bronquios, y también constituyendo las partes de las articulaciones, el cartílago de las articulaciones. El cartílago fibroso es más bien flexible, tiene abundantes fibras elásticas y lo vamos a encontrar en el pabellón auricular, vamos a encontrarlo en el canal auditivo externo, en las trompas de Eustaquio y la epiglotis. El cartílago fibroso tiene abundantes fibras colágenas, tiene poca sustancia fundamental y lo vamos a encontrar constituyendo los discos intervertebrales. ¿Ok? El tejido óseo. El tejido óseo es el que va a dar soporte y rigidez al cuerpo, es parte también de darle protección a los órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones, y también participa en la locomoción. ¿Ok? Está formado también por varias células, dentro de ellos están los osteoblastos, que se encuentran en la periferia del hueso, van a sintetizar la matriz orgánica, la matriz celular del hueso, que le va a dar dureza al hueso. Cuando los osteoblastos maduran, se transforman en osteocitos, y estos van a ubicarse en estas estructuras llamadas sistemas de Haber, que son láminas concéntricas, ¿no? Y los osteocitos se van a ubicar en estas lagunas o espacios llamados osteoplastos u osteoceles. Otra célula que forma el tejido óseo son los osteoclastos. Estas células son responsables de absorber el hueso, ¿ya? Entonces, si hay un exceso en la producción de osteoclastos, puede producir osteoporosis. ¿Ok? Bien. El otro tejido especializado es el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo corresponde a la masa líquida. Es un tejido fluido, líquido, y está formado por el plasma, que está formado, es, como pueden ver, de color amarillo, y está conformado por el 90% de agua, proteínas, carbohidratos, lípidos y sales en forma de iones. Y los elementos formes o elementos celulares. Aquí tenemos los glóbulos rojos, que son células anucleadas. En los vertebrados superiores, como los mamíferos, los glóbulos rojos no presentan núcleo. En los vertebrados inferiores, como los reptiles, por ejemplo, sí presentan núcleo, pero en los vertebrados superiores no. Y son bicóncavos. Su función principal es el transporte de gases. Luego están los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos nosotros tenemos a dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, que son los más abundantes, entre 60 y 70%, son responsables de fagocitar principalmente las bacterias y los hongos. Luego tenemos a los eosinófilos, llamados también acidófilos, se encuentran en una porción del 4%. Estos son responsables de luchar contra la infección parasitaria, ¿no? Hacen frente a los parásitos. Van a fagocitar el complejo antígeno-anticuerpo y son las células que se encuentran en mayor abundancia en procesos de alergia. Luego están los basófilos. Estos van a encontrarse en una proporción de menos del 1%. Son responsables de la respuesta alérgica. Disculpen un minuto, voy a tomar un poquito de agua. Decía que los basófilos son responsables de dar la respuesta alérgica. Es decir, van a producir histamina y heparina, ¿ya? Que van a producir la vasodilatación. Tengan en cuenta acá que los basófilos van a encontrarse en torrente sanguíneo. Cuando los basófilos pasan a tejido, van a llamarse células sebáceas o mastocitos, y son los responsables también de producir histamina o heparina a nivel de tejido, ¿ya? Luego tenemos los agranulocitos, que son estos de acá. Dentro de los agranulocitos tenemos nosotros primero acá los monocitos, que se encuentran en una proporción de 3 a 8%, van a estar en torrente sanguíneo, y los monocitos van a también viajar hacia tejido. Cuando los monocitos pasan a tejido, los monocitos maduran, transformándose en macrófagos. Su función es la fagocitosis, la defensa de tejido. Y en el caso de monocitos, defensa de sangre. Y luego tenemos los linfocitos. Son los segundos más abundantes. Están entre un 20 y 25%, y su función es la respuesta inmune. Aquí vamos a ver que tenemos linfocitos B y linfocitos T. ¿Correcto? Bien. El otro tipo de tejido animal vendría a ser el tejido muscular, que tiene la propiedad de contractibilidad.
tiene las proteínas contráctiles actina y miosina. Dos tipos de tejido muscular, el estriado y el liso. El tejido liso, vamos a empezar por este que es mucho más rápido. El tejido muscular liso está formado por células fusiformes constituidas de un solo núcleo. Presenta movimiento involuntario, es responsable de movimientos peristálticos, donde lo vamos a encontrar en tracto digestivo y constituyendo también las paredes del útero. Estos son los que se contraen en el momento del parto. ¿Ok? Bien. El tejido muscular estriado está formado por fibras musculares, miofibrillas, cuya unidad estructural es el sarcómero, que es la unidad que ustedes ven acá, ¿no? El sarcómero está formado entonces por filamentos de actina y miosina, ¿ya? Dentro del tejido muscular tenemos el tejido, perdón, tejido muscular estriado, tenemos el tejido muscular estriado esquelético y cardíaco. Su nombre lo indica. El tejido muscular esquelético es el tejido que forman los músculos insertos en el esqueleto. Sus fibras son alargadas, presentan unos varios núcleos que se van a formar en la periferia de la célula. Su movimiento es voluntario. Nosotros decidimos cuándo moverlo. El tejido muscular estriado cardíaco forma el corazón. Ustedes observan la imagen, se forma en las fibras en manera de redes, ¿no es cierto? Presentan uno o dos núcleos centrales y es de movimiento involuntario. Nosotros no decidimos cuándo el corazón late por propia voluntad, ¿ya? El último tejido animal es el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido por dos tipos de células, vamos a decir así, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las células responsables de la sinapsis y del impulso nervioso. ¿Cómo está conformado? Por un cuerpo o soma, de donde se desprenden las dendritas, presenta un núcleo y presenta un axón que termina en un terminal axónico, donde vamos a encontrar los botones sinápticos. El axón no está desnudo, muchas neuronas van a estar protegidas con la vaina de mielina. La vaina de mielina, ustedes vean la imagen, no es continua, presenta unos espacios libres de vaina de mielina. Esos espacios son los nodos de Ranvier. Y es en los nodos de Ranvier donde se va a realizar el impulso nervioso. Luego tenemos las células de la glía, aquí lo tienen. Tenemos dentro de las células de la glía los oligodendrocitos, son responsables de formar la vaina de mielina en las neuronas del sistema nervioso central. Las microglias son las responsables de la protección del sistema nervioso. Las células ependimarias tapizan cavidades, como por ejemplo los ventrículos del encéfalo, las cavidades del encéfalo, y en la médula espinal, ¿no? El conducto epéndimo de la médula espinal. Luego están las células de Schwann, que también son responsables de formar la vaina de mielina, pero esta vez en neuronas del sistema nervioso periférico. Y los astrocitos son los responsables de nutrir a las neuronas, ¿no? Dar soporte y nutrir a las neuronas, ¿ya? Entonces, eso corresponde a la primera etapa, la primera parte de nuestra clase, que vendría a ser tejidos. Entramos a la segunda etapa. Si tienen alguna pregunta, súper rápido, ¿no? El tiempo nos gana. A ver, nutrición, esa es la siguiente parte. La nutrición es un conjunto de procesos por los cuales los seres vivos van a tomar materia orgánica para transformarla en energía para poder cumplir o satisfacer sus funciones vitales. Dentro de la nutrición tenemos nosotros la nutrición autótrofa. Es cuando los organismos pueden elaborar su propio alimento tomando moléculas inorgánicas, ¿no? Como por ejemplo las plantas que realizan la fotosíntesis, algunas bacterias, y también algunos protozoarios holofíticos, ¿no es cierto? Y la nutrición heterótrofa, que es aquello cuando los organismos no pueden elaborar su alimento, dependen del medio externo para poder tomar sus alimentos. Dentro de la nutrición heterótrofa, nosotros vamos a ver a los organismos holozoicos y los saprófagos. Los organismos holozoicos son aquellos que toman el alimento, lo ingieren y en su interior degradan el alimento, estas moléculas complejas, a moléculas simples. ¿Ok? ¿Quiénes? Los animales. Por ejemplo, el hombre, ¿no? Nosotros comemos una galleta, ingresa el almidón y en nuestro interior se degrada a glucosa, ¿ya?
Los saprófagos son aquellos organismos que van a degradar primero el alimento en el medio ambiente, lo degradan en la materia orgánica, degradan en la materia compleja a moléculas simples y una vez degradado lo absorben. ¿Ya? Por ejemplo, los hongos y las bacterias que participan en los procesos de putrefacción, ¿no? Degradan primero la materia orgánica y luego lo absorben en moléculas simples. ¿Ya? Esos son los saprófagos. Bien, dentro del proceso de nutrición, nosotros vamos a ver dos procesos importantes. El primero de ellos es la fotosíntesis. La fotosíntesis es llevada a cabo por las plantas, donde en las hojas. Las hojas son los órganos fotosintéticos por excelencia. ¿Por qué? Porque las hojas presentan parénquima clorofiliano, ahí se encuentra una gran cantidad de cloroplastos, por tanto, abundante clorofila. Los cloroplastos son organelas semiautónomas, acuérdense que hablamos de eso la semana pasada, de doble membrana. Presentan la membrana interna con pliegues, cada pliegue es un tilacoide, y el conjunto de tilacoides es la grana. El medio interno es el estroma, ¿ok? Bien. En la membrana de tilacoide se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis y en el estroma la fase oscura. Vamos a ver acá en esta imagen que hacen un macro en una pequeña sección del tilacoide. Vamos a observar que en esta sección van a encontrarse las estructuras fotosintéticas, el fotosistema 2, llamado también P680, el fotosistema 1, llamado también P700, llamados también cuantosomas, ¿ya? Y entre ellos vamos a encontrar los elementos que forman parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Cómo se realiza el proceso de fotosíntesis? Primero hablaremos de la fase luminosa, llamada también ciclo de Hill. En el caso de la fase luminosa, que es una fase dependiente de la luz, ¿por qué? Porque aquí actúan los fotones de luz que golpean a la clorofila. ¿Cuál es la clorofila? El fotosistema 2 y el fotosistema 1. Esas son las clorofilas, ¿ya? Y como los fotones de luz golpean la clorofila, rompen sus enlaces, haciendo que, empezamos por el fotosistema 2. El fotosistema 2, por ejemplo, pierda 2 electrones. Estos electrones que ha perdido el fotosistema 2 pasa a la cadena transportadora de electrones. Primero, a la plastoquinona. ¿Qué pasa con el fotosistema 2? Al perder 2 electrones, queda inestable. Tiene que estabilizarse. ¿Cómo lo hace? Tiene que recuperar los electrones que acaba de perder. ¿De dónde lo recupera? Del agua. A través del proceso de fotólisis del agua, es decir, la ruptura de moléculas de agua, el agua cede electrones al fotosistema 2, estabilizando. ¿Qué pasa con la molécula de agua al ceder sus electrones? Pues se disocia, ¿no? Su átomo de oxígeno se suelta, encuentra otro átomo de oxígeno, forma la molécula de oxígeno y expulsa esa molécula de oxígeno hacia el exterior, hacia el medio exterior, por el ostiolo. Y los protones de hidrógeno se quedan en el interior del tilacoide. ¿Correcto? Luego, veamos qué pasa con los electrones que ha perdido el fotosistema 2. Lo toma la plastoquinona. La plastoquinona transporta esos electrones al citocromo Bf y el citocromo Bf transporta esos electrones a la plastocianina. La plastocianina cede los electrones al fotosistema 1. ¿Por qué? Porque el fotosistema 1 también es golpeado por los fotones de luz y también pierde electrones y se queda inestable. ¿Cómo se estabiliza? Recuperando los electrones. ¿De dónde? De los que vienen del fotosistema 2. ¿Qué pasa con los electrones del fotosistema 1? Pasa a la ferredoxina. De la ferredoxina a la NAD-reductasa. La NAD-reductasa va a usar esos electrones, ¿para qué? Para enlazar moléculas del NADP a 2 protones de hidrógeno, formando el NADPH más H, uno de los elementos importantes para continuar con la fase oscura de la fotosíntesis. Ya se formó un elemento. ¿Qué pasa con los protones de hidrógeno que nosotros dejamos atrás de las moléculas de agua? Bueno, estos protones de hidrógeno van a pasar a través de esta enzima llamada ATP sintasa. Al pasar los protones de hidrógeno a través de la ATP sintasa, la llenan de energía. Al llenarla de energía, esta enzima tiene la capacidad de fosforilar las moléculas de ADP, formando ATP. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el segundo elemento de la fase oscura de la fotosíntesis. Como pueden ver, todo este proceso es un proceso lineal, por eso se dice que es un proceso acíclico. Pero vamos a ver otra cosa, otro evento acá, ¿no? Entonces, este evento, antes que se me vaya,
de los protones de hidrógeno pasando por la ATP sintasa y formando ATP, eso se llama fosforilación, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un proceso acíclico donde se forma el NADPH más H, produciéndose la fotólisis del agua, la fosforilación, formándose ATP. Pero les decía que ocurre otros eventos acá. Va a ocurrir que cuando el fotosistema 1 pierde sus electrones y pasa a la ferredoxina muchas veces envía esos electrones nuevamente a la cadena transportadora. No lo lleva al NAD, sino lo pasa al citocromo BF. ¿Para qué? El citocromo BF usa esos electrones para capturar protones de hidrógeno del estroma y llevarlo al interior del tilacoide. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para que esos protones de hidrógeno energicen la ATPasa y se siga formando ATP. ¿Ya? Eso es lo que se conoce un proceso cíclico porque solo interviene el fotosistema 1 y esos electrones nuevamente regresan al fotosistema 1 y solo se va a formar en el proceso cíclico ATP. Entonces, esa es la fase luminosa de la fotosíntesis. Hasta ahí está claro, ¿no? Pasamos a la fase oscura. Ya tenemos el ATP, ya tenemos el NADPH más H, ¿correcto? Vamos a ver ahora qué ocurre en el estroma, la fase oscura llamada también ciclo de Calvin. En la fase oscura o ciclo de Calvin vamos a ver que la ribulosa aquí, este azúcar de 5 carbonos, se fosforila por acción del ATP, transformándose en ribulosa difosfato. ¿Ok? Esta ribulosa difosfato se carboxila. ¿Cómo lo hace? Por acción de una enzima, la enzima rubisco, que le permite arrancar carbonos del dióxido de carbono y transformarse en un azúcar de 6 carbonos. Como la ribulosa se ha transformado en un azúcar de 6 carbonos, es un azúcar inestable. Por eso se rompe, formando componentes de 3 carbonos, que son los gliceraldehído fosfato. ¿Ya? Perdón, los ácido fosfoglicérico, se habla. ¿Ya? El ácido fosfoglicérido que ustedes lo tienen ahí como 3 fosfoglicerato. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá 2 componentes de 3 carbonos cada uno. Este fosfoglicerato se va a fosforilar. Va a transformarse en bifosfoglicerato. O también le dicen ácido difosfoglicérico. ¿Ok? Este ácido difosfoglicérico se va a hidrogenizar, es decir, va a arrancarle los hidrógenos al NADPH más H, va a arrancarle los electrones y se va a transformar en gliceraldehído fosfato. El gliceraldehído fosfato va a pasar por 2 eventos. Primero, la conformación de la molécula orgánica. Una parte de estos gliceraldehídos que se forman forma parte de la molécula orgánica que la planta elabora, que puede ser la glucosa. Y también una parte de ellos va a entrar al proceso de restitución, es decir, se va a transformar nuevamente en ribulosa. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, entran en el ciclo de Calvin 6 moléculas de ribulosa, van a formarse 12 moléculas de ácido fosfoglicérico. Y al final vamos a tener 12 moléculas de gliceraldehído fosfato. De esas 12 moléculas de gliceraldehído fosfato que se han formado, solo dos, forman la molécula orgánica. Y las 10 restantes se restituyen al ciclo de Calvin. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este gliceraldehído fosfato que se ha formado? Ustedes aquí lo ven. Este es el proceso de restitución que les decía. Por medio de las vías pentosas, se transforman también en ribulosa. Por medio de la composición de vía hexosa, forma la molécula orgánica, que es la glucosa, acuérdense. La glucosa es una hexosa, una molécula de 6 carbonos. Entonces, 2 gliceraldehídos se unen y forman la glucosa. ¿Ya? Pueden también formar proteínas o también lípidos, ¿ok? Dependiendo de la necesidad de la planta. ¿Ya? Entonces, esa es la fotosíntesis, la fase oscura. ¿Ya? La fase oscura. El otro proceso importante que tenemos que ver acá es la respiración celular. En el caso de la respiración celular, este proceso le va a permitir al organismo elaborar moléculas de energía, ¿no? Va a generar su energía, ¿ya? En el caso de la respiración celular, vamos a ver que se lleva a cabo un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico, ¿ok?
Entonces, vamos a empezar explicando el proceso anaeróbico, que es en ausencia de oxígeno, y el proceso aeróbico en presencia de oxígeno. El proceso anaeróbico se lleva a cabo en el citosol de la célula. Este proceso anaeróbico inicia con la glucólisis, llamada también vía de Embden-Meyer. En este proceso vamos a ver la transformación de una molécula de glucosa en 2 piruvatos, 2 NADH más H y 2 ATP como ganancia neta. Ustedes están viendo 4. ¿Por qué? Porque efectivamente se forman 4 moléculas de ATP en la glucólisis. Sin embargo, miren acá, cuando se hace la glucólisis, se gastan 2 ATPs. Entonces, la célula devuelve esos ATPs gastados. Por eso decimos que son 2 ATPs como ganancia neta. ¿Ok? Entonces, este se lleva a cabo en el citosol, se formaron los 2 piruvatos, los 2 NADH más H y los 2 ATPs, todo en el citosol. La célula puede continuar hacia el proceso aeróbico que se va a llevar a cabo en la mitocondria, pero muchas veces, como la célula, por ejemplo, del glóbulo rojo no presenta mitocondria, tiene que continuar con el proceso anaeróbico. El proceso anaeróbico se va a continuar con el proceso de fermentación. La fermentación es un proceso en el que se va a regenerar el NAD, ¿ya? Es decir, el NADH más H se va a reducir se va a oxidar a NAD, ¿ok? Tenemos 2 tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica indica que el piruvato formado, es decir, la glucólisis forma los 2 piruvatos, el piruvato formado, acá está, se va a transformar en etanol. Se va a transformar en etanol, así se va a oxidar en simplemente, acá lo tienen, el NADH, se regenera en simplemente NAD. ¿Quiénes realizan la fermentación alcohólica? Por ejemplo, los hongos de la levadura, ¿no? ¿Para qué? Para producir el proceso vitivinícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la fermentación alcohólica. La fermentación láctica es cuando el piruvato se transforma en lactato o ácido láctico. Aquí también se va a regenerar el NAD, ahí ustedes lo tienen, ¿no? Y también se va a formar moléculas de ATP. ¿Ya? Esto, ¿quiénes lo realizan? Los glóbulos rojos, por ejemplo, que no presentan mitocondria, pero también lo realizan las moléculas, perdón, las células musculares. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, el músculo gasta bastante energía, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber oxígeno y el músculo no va a poder, los mitocondrias del músculo no van a poder hacer ATP. Entonces, ¿qué hacen? Continúan la parte de fermentación láctica para generar moléculas de lactato, que van a ser enviadas al hígado, acá está, y en el hígado se va a transformar en glucosa para luego ser enviadas nuevamente al músculo para que estos continúen trabajando. ¿Ok? Este es lo que se conoce como el ciclo de Cori, ¿no? O el ciclo del gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Cuando la célula continúa en su proceso aeróbico, entonces va en los piruvatos a pasar a la mitocondria. En la mitocondria, el piruvato va a entrar a un proceso de descarboxilación del piruvato, en la que se va a transformar en acetilcoenzima A. En este proceso va a formar NADH más H, ¿no? Y va a formar también CO2. Pero por acción de la coenzima A, este se descarboxila y forma la acetilcoenzima A. ¿Correcto? Esto ya en la matriz de la mitocondria. ¿Ya? Acuérdense que de una glucosa se forman 2 piruvatos. Entonces, el proceso también ingresan acá a la descarboxilación los 2 piruvatos. Una vez formados la acetilcoenzima A, en la misma matriz de la mitocondria, se va a producir el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ocurre el ciclo de Krebs? Una vez formado la acetilcoenzima A se une al ácido oxalacético, llamado también oxalacetato, formando el ácido cítrico o citrato. ¿Ok? De ahí el nombre del ciclo de ácido cítrico. El citrato va a pasar por un proceso de conformación, se va a conformar de forma diferente, formando el ácido isocítrico o isocitrato. El ácido isocítrico o isocitrato va a pasar por procesos de hidrogenación, ¿no? Deshidrogenación formando el NADH más H y descarboxilación formando CO2. Y el isocitrato se transformó en
cetoglutarato o ácido alfa-cetoglutárico. ¿Ok? El alfa-cetoglutarato o alfa-cetoglutárico también va a pasar por procesos de deshidrogenación formándose el NADH más H, procesos de descarboxilación formándose el CO2 y se une a la coenzima A formando el succinilcoenzima A. Esta succinilcoenzima A va a formar una molécula de GTP. Cuando la coenzima A se desprenda de él, formará una molécula de GTP, la cual originará la primera molécula de ATP en el ciclo de Krebs. Y se transformará en ácido succínico o succinato. El ácido succínico succinato se deshidrogeniza formando el FADH2 y este se transforma en fumarato o ácido fumárico. El fumarato va a transformarse en malato por acción de agua y el malato se deshidrogeniza formando el NADH más H y este malato se transformará en ácido oxalacético u oxalacetato, cerrando así el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, se lleva a cabo, en el caso del ciclo de Krebs, vuelvo a repetir, procesos de deshidrogenación en los que se va a formar los transportadores de electrones NADH más H, 3 NADH más H, y el FADH2. Y descarboxilación, donde se forma el CO2. ¿Ok? Entonces, una vez formados estos, van a dirigirse a la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria van a pasar tanto los NAD como los FAD. Los NAD formados en la descarboxilación del piruvato y en el ciclo de Krebs empiezan con la NAD reductasa, donde ceden sus protones de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso de la mitocondria. Estos electrones van a transportarse hacia la cadena respiratoria, hacia el citocromo C, donde van a ser usados para capturar otros protones de hidrógeno y ser enviados al espacio intermembranoso. Pasa al citocromo A y nuevamente capturan protones de hidrógeno y lo pasan hacia el espacio intermembranoso. Cuando estos electrones quieren capturar otros protones de hidrógeno, aquí aparece la molécula de oxígeno que forma el agua metabólica, el cual luego va a ser enviada hacia fuera de la célula. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos protones de hidrógeno que han sido acumulados en el espacio intermembranoso? Pasan a través de la ATP sintasa, energizándola, llenándola de energía. Y aquí el ADP se fosforila formando ATP. Eso significa que por cada molécula del NADH más H que pasa por la cadena respiratoria, se formarán 3 moléculas de ATP. El FAD, ¿qué ocurre con el FAD? Pasa lo mismo. A partir de la ubiquinona, el FAD cede sus protones de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso y sus electrones, reduciéndose a simplemente FAD, y regresa al ciclo de Krebs. Estos protones de hidrógeno se quedan en el espacio intermembranoso y los electrones van a ser usados para llevar protones de hidrógeno nuevamente al espacio intermembranoso. Son capturados con el oxígeno y nuevamente forman la molécula de agua. Estos protones nuevamente pasan por el ATPasa y nuevamente se forma ATP. Por cada FAD que pasa por la cadena respiratoria, se va a formar entonces ATP. ¿Ya? Se va a formar ATP. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en el proceso del ciclo de Krebs. ¿Ya? El proceso del ciclo de Krebs. Entonces, nuevamente, por cada NADH más H que pasa en la cadena respiratoria, se forman 3 ATPs. Por cada FAD que pasa en la cadena respiratoria, se formarán 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en la cadena respiratoria. ¿Ya? Además, hemos visto que en el citosol se quedan los NADH más H. ¿Qué pasa? Estos van a pasar por el sistema de lanzaderas. 2 tipos de sistemas de lanzaderas va a usar la célula. ¿Ya? El glicerol trifosfato y el malato aspartato. Cuando la célula utiliza el glicerol trifosfato, estos NAD que pasan por la cadena respiratoria del glicerol trifosfato van a formar 4 ATPs. Mientras que pasan
los que pasan por el malato aspartato, formarán 6 ATPs. Y al final, nuestro balance energético va a ser, sin contar los ATPs formados en la glucólisis, van a ser pues de 32 y 34, que es lo que ustedes ven acá. Pero si contamos los ATPs formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, es decir, en el sustrato, se formarán, y tomando en cuenta el sistema de lanzaderas, se formarán pues 36 a 38 ATPs, ¿no? Entonces, ese sería el balance energético en la C, ¿ya? Y todo este proceso se da gracias al sistema de intercambio de gases en los organismos, ¿no? En las plantas hemos dicho que es a través de los estomas, ¿no? En los insectos a través de las tráqueas, en los invertebrados como las lombrices es intercambio gaseoso a nivel cutáneo, ¿no? A través de la piel, tienen una piel húmeda. Igual en algunos anfibios también es a nivel cutáneo. En la mayoría de los anfibios es, si son renacuajos, es a través de las branquias. Si son adultos, a través de sacos pulmonares. En los peces también es a través de las branquias. En las aves, en los reptiles, ya es a nivel de pulmones, igual que en los mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema respiratorio humano está conformado por la faringe, ¿no? La nasofaringe, la orofaringe, luego viene la laringe, la tráquea se divide en bronquios que ingresan a los pulmones, los cuales se dividen formando los bronquiolos, los cuales van a formar los sacos alveolares, los alveolos pulmonares, ¿no? Y es ahí donde se va a llevar a cabo, pues, el intercambio de gases, ¿no? Entonces vamos a tomar nosotros, cuando respiramos, un 20% de oxígeno y 0,03% de dióxido de carbono. Cuando exhalamos, expulsamos el aire, pues expulsamos 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono, ¿correcto? Cuando se realiza el proceso de inspiración o respiración, esto lo tienen ustedes en su separata, ¿ya? El proceso de inspiración significa que ingresa aire en los pulmones, pues va a llevarse a cabo el descenso del diafragma, la contracción del diafragma, el diafragma desciende, los músculos intercostales se contraen, permitiendo que la caja torácica se amplíe, ¿no? Y luego, cuando hay un proceso de expiración, entonces va a haber una relajación del diafragma, donde el diafragma se eleva y los músculos intercostales se relajan también, ¿no? Entonces, ese es el tema que hemos visto que toca hoy, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta? Supongo que tienen muchas preguntas. ¿Preguntas? ¿Algo que no ha quedado claro en el tema? ¿En los temas? ¿Ha estado claro? Dentro de lo posible, de que la clase es súper rápida, ¿no? Entonces, de repente algunas cositas han quedado un poco en el aire, por eso les pregunto. Les doy las claves mientras que van pensando en sus preguntas, ¿ya? Las claves para esta semana. Pregunta 1 en los ejercicios de clase. 1, B de bebé. 2, B también de bebé. 3, D de dedo. 4, D de dedo. 5, A de avión. 6, C de casa. 7, B de bebé. 8, B de bebé. 9, C de casa. 10, D de dedo. 11, C de casa. 12, B de bebé. 13, A de avión. 14, C de casa. 15, A de avión. 16, B de bebé. Estas son las claves para esta semana. ¿Alguno tiene alguna pregunta? En los minutos que nos quedan, en el minuto que nos queda, ¿podemos aclarar algo? ¿No tienen preguntas? ¿Todo ha sido claro o no han entendido nada? Una de dos. A ver, chicos.
Yo sé que es rápido el tema, ¿no? Tenemos que hablar rápido porque solo tenemos poco tiempo, pero tratemos de tener algunas cositas claras, ¿no? Eh, Ustedes trabajan con su separata, tienen que trabajar en la presentación con su separata para que tampoco se pierdan mucho, ¿no? Porque mucha de la información sí se encuentra en la separata que les proporciona la PRE, ¿sí? ¿No tienen preguntas? ¿O no me escuchan? Nada, chicos. Entonces, supongo que no tienen ninguna pregunta. A ver, con respecto al problema que hemos tenido ahí de visión de algunos, voy a ver qué ha pasado al PPT. De todos modos, vean también ustedes para que puedan visualizar todo el PPT, ¿ya? A ver, no tiene ninguna pregunta. Tenemos bastante tiempo todavía para poder conversar sobre los temas que no queda claro. A ver, ¿qué no ha quedado claro? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Profesora, buenos días. Por mi parte todo claro. ¿Sí? ¿Todo ha quedado claro? A pesar de que hemos hablado rápido, rápido, rápido. ¿Algo que les quieran que repita para que lo tengan un poco más claro? Japura, ¿pudiste solucionar tu problema de la visión de diapositivas? Japura, todo claro. Ah, me alegra entonces que esté todo claro. Ya. Entonces, sí, sí pudiste, Japura. De todos modos, voy a ver qué ha pasado porque no se ha podido visualizar. Creo que ha sido el único que no ha podido visualizar. Bien. Yo les he dado rápidamente las claves, ¿no? Entonces, como tenemos tiempo, podemos desarrollar rápidamente las preguntas, ¿ya? Por si acaso tienen alguna duda en las preguntas. Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios de clase tranquilamente, ¿ya? Lo que me preocupa es que no vayan a entender nada. Entonces, están viendo que todo está claro. Primera pregunta dice, los tejidos de las plantas desempeñan diversas funciones como el transporte de nutrientes y el intercambio de gases, la protección de órganos y la determinación de la morfología vegetal. Una particularidad destacada en las plantas es la relevancia morfológica y fisiológica de las células muertas, gracias a las paredes gruesas y lignificadas. ¿Cuál de los siguientes tejidos se compone de esta sustancia? Claro, el esclerénquima, ¿no es cierto? El tejido meristemático primario es el primario o apical, es el que da crecimiento, ¿no? Estamos hablando de células muertas y se tiene células vivas.
El clorénquima tiene células engrosadas por celulosa. Su protoplasma sigue siendo protoplasma vivo. Entonces aquí sería el esclerénquima, ¿no es cierto? El esclerénquima. La segunda pregunta dice, las plantas xerófitas, como la sábila, han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en entornos áridos o secos, donde el suministro de agua es limitado. Marque la alternativa que se aleja de tales adaptaciones. Mucho ojo con eso, ¿ya? Tienen que leer bien la pregunta, porque a veces me dicen, profesora, pero ¿por qué si está hablando de ambientes secos debería ser abundante parénquima acuífero? No, jóvenes. Les están diciendo que se aleja de tales adaptaciones, ¿no? ¿De cuál se aleja de tales adaptaciones? ¿Mm? A, formación de tricomas o pelos glandulares. B, adelgazamiento de la cutícula. C, secreción de ceras. D, estomas pequeños. E, abundante parénquima acuífero. ¿Cuál sería, dijimos? La letra B, ¿no? El adelgazamiento de la cutícula o cutina. Porque acuérdense que la cutícula o cutina es una capa cerosa, impermeable. Entonces va a evitar la pérdida de agua. Sin embargo, si esta es delgadita, la planta va a perder agua con mayor facilidad. Y eso no le conviene a una planta que vive en zonas áridas, ¿no es cierto? Por eso es la letra B. ¿Ya? Luego, la 3 dice, ¿qué tipo de células vegetales se caracterizan por tener paredes celulares delgadas y flexibles y están involucradas principalmente en funciones metabólicas, almacenamiento y en el relleno de espacios de tejidos? Bueno, esos son los tejidos más abundantes dentro de las células vegetales, ¿no? Y hemos dicho que vendrían a ser las células parenquimáticas, ¿no es cierto? Que tienen paredes delgadas, ¿ya? Y permiten pues la mayor flexibilidad y plasticidad a las células, ¿no? Lo cual es crucial para que participen en actividades metabólicas específicas, ¿no? Bien. La 4 dice, un estudiante está rindiendo un examen, dice histología. La primera prueba consiste en identificar la célula bajo el microscopio. Marque la alternativa que determina dicha célula y si según las observaciones del estudiante, se destaca la presencia de varios núcleos periféricos. Entonces, ¿cuál célula presenta varios núcleos? Tendría que ser las células musculares, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las células musculares tenemos aquí la fibra muscular esquelética y la fibra muscular cardíaca. Entonces, la esquelética, acuérdense que presenta uno o dos núcleos, presenta varios núcleos que son periféricos y la cardíaca es la que presenta uno o dos núcleos, ¿no? Entonces, aquí sería la respuesta a la letra D. Acuérdense que este tipo de célula es de movimiento voluntario, ¿ya? Muy diferente a la cardíaca, es de movimientos involuntarios. Los osteocitos son las células que conforman el hueso, en la célula adulta del hueso. Neutrófilo es un glóbulo blanco, acuérdense, que fagocita a bacterias, a hongos. Y los oligodendrocitos son células de la glía que van a formar la vaina de mielina en las neuronas del sistema nervioso central, ¿no? Haciendo un repaso a lo que hemos estado hablando hace un momento. La pregunta 5 dice, ¿cómo se relaciona la presencia de tricomas glandulares en la epidermis foliar con la adaptación de ciertas plantas a entornos adversos? ¿Y cuál es el papel específico de estas estructuras de la interacción planta-ambiente? Pues estamos hablando de los tricomas glandulares, ¿no? Entonces, dice, la síntesis de compuestos aromáticos y la protección contra herbívoros, la mayor absorción de luz solar y regulación de intercambio gaseoso, la acumulación de sales minerales y resistencia a condiciones de sequía, la formación de barreras mecánicas y promoción de polinización, el desarrollo de estructuras reproductivas y mejora de la captación de nutrientes. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de los tricomas y como les dije, estos sirven para protección de las plantas, ¿no? Entonces, si ustedes tocan una planta con tricomas como la ortiga, pues estas van a reventar los pelos o tricomas y los aceites que son urticantes, pues irritará en la piel, ¿no? En el caso de esta pregunta, estamos hablando de que algunos herbívoros van a evitar alimentarse de estas plantas, ¿no? Entonces, son de protección, ¿ya?
Entonces, ahí la letra A. Por eso es la letra A en la pregunta 6. Perdón, en la pregunta 5. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la función de las células acompañantes del floema? ¿Y cuál es el papel específico de este tejido en el transporte de nutrientes? Acuérdense que el floema dijimos que estaba formado por los vasos liberianos o tubos cribosos, que son células vivas, pero no presentan núcleo. Sin embargo, al costado de estas células van a haber células nucleadas, ¿okay? Que le van a dar pues la facilidad del metabolismo a las células anucleadas, ¿no? Pues, por ejemplo, la división celular, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y cuál es la función de los tubos cribosos o vasos livianos? El transporte de la savia elaborada. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, por eso la respuesta sería la letra C. Dice, los siguientes gráficos de barras muestran la abundancia porcentual de células, en la número 1, y proteínas, en la número 2, de una biopsia. Según ambos gráficos, dice, la biopsia se compone predominantemente de, si nosotros examinamos los dos gráficos, vamos a ver que en gráfico 1 están los leucocitos y otros componentes de la célula, mientras que en gráfico 2 tiene quina y hemoglobina, ¿no? Entonces, ambas están constituyendo principalmente el tejido sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces está la hemoglobina y los leucocitos, que son componentes del tejido sanguíneo en mayor proporción a la actina, que forma parte del tejido muscular, ¿no? Entonces, o más aún la miosina, que está en pequeña cantidad, ¿no? Entonces, como están las barreras o las barras de leucocitos y hemoglobina en mayor proporción, decimos que se muestran más elementos de tejido sanguíneo. Por eso es la letra B, ¿ok? Por eso es la letra B, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, pregunten, no tengan reparos en preguntar. La pregunta 8 dice, las células del sistema nervioso desempeñan un papel crucial en la salud humana. Comprender la función de las neuronas y las células de la glía es fundamental para abordar trastornos neurológicos, lesiones cerebrales y enfermedades neurodegenerativas. Respecto a estas, marque la alternativa correcta sobre las microglias. Las microglias, ¿qué función dijimos que tenía? ¿Qué función? ¿Qué función tenían las microglias? ¿Ninguno? A ver, rápidamente, sí, nada más. ¿Cuál era la función de las microglias? A ver, chicos, ¿quién responde? ¿Función de las microglias? Hola. ¿Nadie? Han dicho que han entendido, ¿ah? Es más, les he dado ya la clave. ¿Cuál es la función de las microglias? La defensa, ¿no es cierto? La defensa del sistema nervioso. Entonces, dentro de las alternativas, nosotros tenemos que encontrar aquella que corresponde a la defensa, ¿no? Que vendría a ser la fagocitosis de desechos celulares y respuesta inmunitaria, que es la letra B. La letra A dice formación de vaina de mielina. ¿Quién se encarga de la formación de la vaina de mielina? Los oligodendrocitos para sistema nervioso central y las células de Schwann para sistema nervioso periférico, ¿cierto? La sinapsis, ¿quién genera la sinapsis? Las neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas. Síntesis de neurotransmisores también se da en las neuronas. En los gránulos de Nils que se encuentran en el soma de las neuronas, esos gránulos de Nils son pues retículo endoplasmático rugoso. Y ahí se sintetizan los neurotransmisores que van a ser transportados hasta el axón terminal en los botones sinápticos. ¿Ya?
Luego está el almacenamiento de glucógeno y soporte estructural del encéfalo. En este caso, los astrocitos son los que van a dar soporte a las neuronas, ¿ya? Entonces, por eso en la 8 la respuesta sería la letra B. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función principal de los osteoblastos en el tejido conectivo óseo? Degradación de matriz extracelular, conducción de impulsos eléctricos, producción y mineralización de la matriz ósea, fagocitosis de patógenos, regulación de respuesta inmunitaria. Los osteoblastos, ¿se acuerdan? ¿Qué produce? Hola chicos, ¿están presentes? No. A ver chicos, ¿están presentes o no? A ver, los osteoblastos sí están presentes, pero no responden. A ver, ¿se acuerdan cuál era la función de los osteoblastos? Acuérdense, los osteoblastos se encontraban en el borde del hueso, ¿no es cierto? Entonces eran las células jóvenes las que generaban la matriz ósea. La matriz ósea es este conjunto de proteínas, de sales, ¿no? Entonces tenemos aquí la matriz ósea formada por osteocalcina, oseína, por sales en forma de cristales como el carbonato de calcio, el fosfato de calcio, y toda esta matriz ósea le va a dar la dureza al hueso, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta ¿cuál sería? La C, ¿no es cierto? Producción y mineralización de la matriz ósea, ¿ya? Entonces, ahí lo tiene, ¿ya? ¿Quién degrada la matriz extracelular? ¿Quién degrada el hueso? ¿Se acuerdan? ¿Quién degrada el hueso? Los osteoclastos, con C, osteoclastos. Acuérdense que cuando hay un exceso de producción de osteoclastos puede producirse la osteoporosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes lo tienen. ¿Bien? Luego, la pregunta 10. La fotosíntesis es un proceso fundamental en el cual las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten la energía solar en energía química utilizable. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el papel del NADPH más H en la fotosíntesis? A. Actúa como fuente de energía lumínica en la fase oscura. B. Facilita la absorción de luz solar en la fase luminosa. C. Participa en la fotólisis del agua en la fase oscura. D. Transporta electrones y protones en la fase luminosa. G. Se sintetiza directamente a partir del dióxido de carbono en la fase oscura. ¿Cuál es la respuesta acá? El NADPH más H, que participa en la fase oscura, es para ceder, ¿no?, los electrones y protones de hidrógeno. Entonces es un transportador de electrones y protones de hidrógeno de la fase oscura, de la fase luminosa a la fase oscura, ¿ya? Entonces es un transportador de energía. Facilita el transporte de electrones y protones, ¿ok? En la fase luminosa para la fase oscura, ¿ya? Entonces, y esto va a ayudar a la producción, pues, de la molécula orgánica en la planta, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta. La pregunta 11 sería, en la etapa de las reacciones luminosas de la fotosíntesis, la luz solar activa una serie de procesos en los cloroplastos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe adecuadamente un papel específico del agua en la fase luminosa? Ese es fácil, ¿no? El agua actúa como fuente directa de electrones para la producción de ATP. El agua se convierte en glucosa mediante la absorción de luz. C. El agua proporciona oxígeno como subproducto de las reacciones luminosas. D. El agua facilita la absorción de dióxido de carbono por los cloroplastos. E. El agua actúa como catalizador en la formación del NADPH más H. Entonces, en la fotólisis del agua, en la fase luminosa,
en la fotólisis del agua, que es lo que nosotros vemos acá, vamos a ver que en este caso el agua va a proporcionar el oxígeno, ¿no? Entonces, cuando ocurre la disociación de la molécula de oxígeno, como decimos, el agua proporciona el oxígeno para que forme la molécula de oxígeno respirable que las plantas producen como desecho metabólico y que es indispensable para nosotros, los animales, para el proceso de respiración, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería la letra C, ¿ya? La pregunta 12 dice, ¿cuál de las siguientes moléculas describe correctamente un proceso generado directamente en la glucólisis? La acetilcoenzima A, el NADH, la glucosa, el GTP o el dióxido de carbono. Esa es directa, ¿no? Eso es bastante directo. Estamos hablando de la glucólisis. Entonces, ¿cuál es el producto generado por la glucólisis de manera directa? Que hemos dicho que se produce en la glucólisis. Que se va a producir 2 piruvatos, 2 NADH más H y como ganancia neta 2 ATPs, ¿no? Entonces aquí sería la respuesta a la letra B, ¿no es cierto? La letra B, de manera directa es esa, ¿no? Entonces, esta pregunta es directa, ¿ya? La pregunta 13 dice, en el contexto de la compartimentación celular, una adaptación que ha permitido distribuir y conectar de manera eficiente diversas reacciones bioquímicas, se destaca la matriz mitocondrial. ¿Cuál de los siguientes eventos relacionados con la respiración celular tiene exclusivamente lugar en el mitosol, es decir, en el citosol de la mitocondria? ¿Cuál de los siguientes eventos? Descarboxilación del piruvato, ciclo de Calvin, transporte de electrones, glucólisis, fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cuál sería ese evento? Vamos a ver. La fermentación sigue ocurriendo en el citosol de la célula. Acuérdense de eso. ¿Ya? La fermentación sigue ocurriendo en el citosol de la célula. Y esto ocurre porque en algunos casos, les vuelvo a repetir, algunas células no tienen mitocondria, como en el caso de los rojos, o simple y llanamente porque hay poco oxígeno en la célula y la célula requiere formar ATP, como en el caso de las células musculares cuando hay un exceso de ejercicios, ¿no? Entonces, entrando ya a la matriz de la mitocondria, acá ustedes ven las imágenes, la matriz de la mitocondria, lo que se va a llevar a cabo en la matriz de la mitocondria es la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs. Pero dicen exclusivamente en el mitosol. Bueno, aquí no hay ciclo de Krebs, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Descarboxilación del piruvato. Eso ocurre en la matriz de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, me dirán ustedes, profesora, ¿y el transporte de electrones? Porque en el ciclo de Krebs se forma el NADH más H y se forma el FAD. Claro, también hay transporte de electrones hacia la cadena respiratoria, pero la pregunta es exclusivamente en la matriz de la mitocondria. Acuérdense que el transporte de electrones también ocurre del citosol hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque en el citosol se forma NADH más H. Entonces, en el citosol también va a haber transporte de electrones hacia la mitocondria. Por eso la respuesta no es necesariamente la C, sino la A, porque les piden exclusividad. ¿Ya? Les piden exclusividad. Por eso la letra A es la respuesta. En la pregunta 14 les dice, en la respiración celular, los sistemas de lanzaderas desempeñan un papel crucial en el transporte de electrones y la generación de ATP. Eso es lo que estábamos justo hablando en este momento, ¿no? Los sistemas de lanzaderas se usan precisamente para transportar los electrones del NADH más H que se ha formado en el citosol. Entonces, estos electrones que corresponden a NADH más H no pueden atravesar la barrera fácilmente de la mitocondria. Entonces, estos van a enviar sus electrones a través del sistema de lanzaderas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sigue, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la función principal de los sistemas de lanzaderas?
Dice A, síntesis de glucosa. B, captura de oxígeno. C, transferencia de electrones. D, producir dióxido de carbono. E, almacenamiento de lípidos. Bueno, esas están las alternativas son tan fáciles de descartar. Aquí la respuesta, como hemos visto, sería la letra C, ¿no? Los sistemas de lanzaderas que se encuentran en la membrana externa de la mitocondria permiten el transporte de los electrones del NADH+H formado en el citosol por la glucólisis para que pasen hacia la membrana interna de la mitocondria. ¿A dónde? A la cadena respiratoria, ¿no? Hacia la cadena respiratoria, ¿ya? Entonces ahí lo tienen. Entonces, este es el citosol de una célula. Aquí está la membrana externa, la membrana interna. Entonces, en la membrana externa vamos a encontrar, como les decía, estos sistemas de lanzaderas. Y estos sistemas de lanzaderas, el glicerol trifosfato y el malato aspartato, los que van a facilitar el transporte de los electrones hacia la cadena respiratoria, hacia la cadena respiratoria. Y se va a aprovechar mejor estos electrones para formar más moléculas de ATP, ¿ya? Por eso que en balance electrónico, si nosotros no contamos los sistemas de lanzaderas, el total de ATPs formados para una glucosa es de 32, sin contar los sistemas de lanzaderas. Pero si nosotros consideramos los sistemas de lanzaderas, bueno, si corresponde, por ejemplo, al glicerol trifosfato, el total de ATPs formados para una glucosa ya no serían 32, sino serían 36. Y si no contamos el glicerol trifosfato, sino el malato aspartato, entonces la cantidad de ATPs formados ya no serían 32, sino 38, ¿no? 38. ¿Ya? Porque acá ustedes lo pueden ver en la diapositiva. En el caso del glicerol trifosfato, este nos va a permitir formar 4 ATPs, mientras que en el malato aspartato nos permitirá formar 6 ATPs. ¿Correcto? Entonces, esa es, ¿ya? La pregunta 15 dice, en la mayoría de los animales, las células no están directamente, expuestas al exterior. Por lo tanto, es esencial contar con órganos respiratorios que faciliten el intercambio de gases. Identifica el tipo de órgano respiratorio que poseen los siguientes animales. La ballena. Bueno, la ballena es un mamífero. Al ser un mamífero, entonces, su sistema respiratorio está constituido por pulmones, ¿no es cierto? Por tanto, su respiración es pulmonar, como todo mamífero. Las hormigas son insectos. Los insectos, ¿qué tipo de respiración tienen? Traqueal, ¿no es cierto? Traqueal. ¿Ya? No presentan pulmones, presentan tráqueas, ¿ok? Que están directamente conectadas con el sistema circulatorio. Así es, la letra A, ¿cierto? Las lombrices, como hemos dicho, estos presentan una respiración cutánea. Por eso las lombrices tienen la piel húmeda y permiten el intercambio gaseoso. Entonces, su respiración es cutánea. Y el ornitorrinco también es un mamífero, ¿ok? También es un mamífero que tiene, pues, características ancestrales todavía, ¿no? Sin embargo, al ser un mamífero, también tiene respiración pulmonar. Correcto. Entonces, la respuesta sería la letra A, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Y la última pregunta sería la 16, que dice, como parte de la fisiología del sistema respiratorio, el intercambio de gases es vital para la obtención de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. ¿Dónde ocurre predominantemente el intercambio gaseoso en los pulmones? ¿Dónde va a ocurrir? ¿En los bronquios? ¿En los alvéolos? ¿La tráquea? ¿La laringe o la faringe? El intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso. Entonces, el aire ingresa por la faringe, puede ser la nasofaringe, la orofaringe, se dirige a la laringe. Muy bien, Flores, en los alvéolos, ¿no es cierto? El aire ingresa a la tráquea, se distribuye a los bronquios hacia los pulmones. Los bronquios se ramifican en bronquiolos, nuevamente les dije, los bronquiolos forman los sacos alveolares, ahí están. Y estos tienen los alvéolos, ¿no? Los alvéolos pulmonares, donde se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces ahí sería la letra B, ¿no? Es el sitio principal del intercambio de gases del sistema respiratorio, ¿no? Aquí el oxígeno entra a la sangre
desde el momento que nosotros inhalamos el aire, ¿no? Y el dióxido de carbono se va a difundir a través del proceso de exhalación. Sale de la sangre a través del proceso de exhalación. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. Y aquí ustedes pueden ver, no se olviden de esto, pigmento, la hemoglobina, esta proteína es una proteína de transporte que está asociada a los glóbulos rojos y que va a permitir el transporte de gases, ¿no? Entonces, al transportar el dióxido de carbono, se transforma en carbaminohemoglobina, ¿ya? Y por acción de esta enzima anhidrasa carbónica, esta va a ser transportada como bicarbonato, que es más simple y menos lábil, menos dañina para la célula. ¿Ok? Bien, entonces ahí la respuesta sería la letra D. ¿Ya? Listo, chicos. Esto sería todo para la clase de hoy, la segunda semana. Pueden ver, tienen que trabajar siempre en paralelo con su separado. ¿Ok? Entonces, ha sido un gusto tenerlos en clase. Vamos a continuar con la siguiente semana. Ya entramos al sistema digestivo, ¿no? Rápidamente se están yendo las semanas. Sigan estudiando, chicos, que el examen, las 8 semanas pasan volando, volan, ¿ya? Sigan estudiando. Les deseo mucha suerte y ya me despido de ustedes, ¿ok? Cuídense, chicos. Cuídense. Descansen. Eso.